Muy buenas tardes a todos. La Universidad de La Salle, a través de la Coordinación de Desarrollo Humano Profesional, les da la más cordial bienvenida a la conferencia La responsabilidad del joven universitario en la construcción de la justicia social. Agradecemos a los hermanos de la Universidad de La Salle, a las autoridades, su presencia en esta tarde, en esta casa de estudios, docentes, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria que nos acompañan de manera presencial en este auditorio. También damos la bienvenida a las sedes hermanas del sistema USTA. Tenemos con nosotros Morelia, Cuernavaca, Puebla y Pachuca. Están enlazadas con nosotros por videoconferencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de Monseñor José Raúl Vera López, obispo de la diócesis de la ciudad de Saltillo, Coahuila, quien fue nominado candidato al Premio Nobel de la Paz en 1912. Recibió el Premio Rapso en el 2010 por su lucha a favor de los derechos humanos y la justicia social. En su labor pastoral se ha caracterizado principalmente por la defensa de los derechos humanos a favor de los indígenas y de los más marginados. En su labor pastoral, él ha tenido mucha actividad. Simplemente he mencionado los aspectos más sobresalientes, pero en su haber, él ha trabajado mucho en favor de la gente. Recibamos a Monseñor Vera con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Yo prefiero estar así porque allá no me voy a ver. Y acá, si me siento, tampoco. No, de veras que me da muchísimo gusto estar esta tarde entre ustedes, mucho gusto. Yo creo que el 95% de mi trabajo, mientras estuve sigo siendo dominico. Yo debo cumplir con todas las cosas que me es posible cumplir desde mi trabajo como obispo, pero lo que quiero decir es que mi trabajo dentro de la comunidad de los dominicos como sacerdote, un 95% fue entre jóvenes. Así es que me da mucho gusto estar entre ustedes nuevamente. He aprendido mucho de los jóvenes, sobre todo muy buenos chistes. No, y siempre que tengo oportunidad de estar en contacto con ustedes, pues sí lo disfruto. No sé si ustedes, pero yo sí. Me han pedido que les hable de su responsabilidad dentro de la construcción de la justicia social. Sí quiero empezar diciendo que el hecho de la justicia social no es nada más un concepto teórico, es algo que debe acontecer. Y la justicia social acontece cuando a cada persona se le reconocen y se le permite vivir y ejercitar los derechos que tiene como ser humano
derechos que nadie, ninguna ley de la tierra le otorga. Son derechos inherentes a la persona que la sociedad debe reconocer y debe respetar. Y es también un derecho el que cumplamos con nuestra obligación de construir desde nuestra condición ciudadana a la sociedad, de intervenir con nuestras opiniones en las cuestiones legislativas como pueblo. Muchas veces dicen, ay, los defensores de derechos humanos no hablan de obligaciones. No, un momento, le digo. Una de las violaciones más constantes de la violación a los derechos humanos es no darle palabra a la persona. Don Samuel Ruiz, con quien yo trabajé 4 años en el mundo indígena en Chiapas, dentro de mi servicio como obispo, platicaba que en una ocasión reunida con los hermanos, ya en la construcción del proyecto pastoral de la diócesis y de todo lo que esto implicaba, un día le pidió a un hermano que era catequista, le dice, danos tu palabra respecto a este asunto que queremos nosotros enfrentar. Y empezó a llorar el hermano. Don Samuel dice que yo no tenía mucho tiempo en esa zona, y empezó a llorar y no paraba de llorar. Y yo creí que lo había ofendido. Algo. Que algo hubiese hecho yo mal. Y ya cuando pudo hablar, le dije, ¿por qué lloras? Es la primera vez en mi vida que me piden mi opinión, que me piden mi palabra. Todo el tiempo he obedecido. Nunca he hablado yo. Entonces, parece mentira, pero estas personas que dicen es que deben hablar también de obligaciones, no, ni siquiera te permiten cumplir con tus obligaciones, ni siquiera, punto. Cuando no respetan tu voto, cuando ni siquiera te reciben la denuncia de tu familiar desaparecido y te dicen, no, mejor no denuncie porque corre peligro y todo, ni siquiera eso te dejan cumplir, punto. Entonces, pues yo quisiera, el sentido de la justicia consiste en darle su lugar a cada quien. Entonces, yo descubrí, y precisamente en base a una charla que me pidieron, yo descubrí en el Evangelio de Lucas, así seguidito, toda una riqueza, porque Lucas es el evangelista que más se preocupa por expresar esta parte fundamental del profetismo de Jesús, que es precisamente su interés por los pobres del mundo. Esto, de manera muy especial, Lucas, lo que le caracteriza el Evangelio de Lucas. Y yo leyendo el Evangelio, por otras razones, en una ocasión, preparando yo creo que una de mis homilías, me di cuenta y dije, oye, pero si estos textos uno tras otro está concatenado y cada vez profundiza más el aspecto que nosotros tenemos que cuidar si queremos llegar a pasar con éxito el examen que nos va a poner Jesús al final de la historia, de nuestra historia personal y de la historia del mundo. Yo siempre digo a la gente, ¿qué maestro les da el examen a sus alumnos? Jesús ya nos dio el examen. Está en el capítulo 25 de San Mateo. Él nos va a preguntar lo que hicimos o dejamos de hacer por los pobres de la tierra. Expresada la pobreza, expresada en hambre, expresada en sed, expresada en la necesidad del vestido, la necesidad de justicia, etc. Eso es lo que nos va a preguntar. Y si quisiera, como ustedes, como universitarios, la universidad nos da un conocimiento universal. La universidad nos da un conocimiento amplio. Es más,
Cualquiera desde su disciplina, desde su especialidad, si no es capaz de ver la relación que tiene su disciplina dentro de la acción con otras disciplinas, nunca va a hacer un trabajo exitoso. Si cree que todo lo va a abarcar y que no necesita un trabajo interdisciplinar, no le va a atinar, y más en este mundo que vivimos el día de hoy. Esto es clarísimo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en una serie de textos, tiene una visión fundamental en donde nos hace entender que la tierra es de todos, y lo que hay en la tierra es de todos y para todos, y que le vamos a dar cuenta a Dios de cómo nosotros facilitamos o obstruimos que esto sucediera. Porque ya no podemos pensar que cuando nos pregunte, tuve hambre y me diste de comer, es porque le dimos un taquito al Señor que tocó la puerta, nada más, ¿no? Si el Señor al tercer día llega otra vez a pedir taco y al quinto día, oye, pues ¿esto qué le pasa? ¿O está enfermo y no puede trabajar? ¿O la estructura social no le está dando trabajo? ¿O si le dan trabajo le pagan un salario de hambre? Pero yo me debo preguntar, ya las ciencias humanas, las ciencias sociológicas, las ciencias económicas, las ciencias políticas, ya nosotros nos ayudan a entender que esto será una pregunta de cómo, como colectivo humano, nosotros contribuimos o a que hubiera hambrientos, a que hubiera sedientos, a que no los hubiera. Desde el libro del Deuteronomio, en el capítulo 15, Dios le dijo al pueblo, no habrá pobres entre ustedes. A los 3 versículos de haber dicho eso dice, y si hay un pobre, se deberán mover para que dejen de ser pobres. Y la tercera afirmación, otros versículos más adelante, y tomen en cuenta que entre ustedes siempre habrá pobres. O sea, nunca deberán de dejar de revisar su vida ante los demás, y nunca deberán de dejar de moverse, porque siempre va a haber personas a las que se les están violando sus derechos. Bueno, pues empezamos. Creo que no hay necesidad, yo voy a cambiar aquí para seguir leyendo, y por favor cambian también allá. Entonces, hay al principio de este capítulo 12 una afirmación de Jesús: miren y guárdense de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Porque como llegaste, te vas. Y ya a nadie le ponen sus lingotes de oro, a nadie le ponen la tarjeta de crédito cuando se muere. Al contrario, le quitan todo. Dice, no está asegurada por sus bienes. La vida tiene otro sentido. Es la afirmación que Jesús hace cuando Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Nosotros a veces pensamos que le presentó 3 piedritas y una conchita, una chorreada, no sé. No, Señor, eran los acantilados de Jericó, del desierto de Jericó. A ver, les pongo un ejemplo. Creo que ya van 70 y tantos mil millones de dólares del señor Carlos Slim que los convierte en pan. A ver si no son acantilados y acantilados. Esta fue la tentación que le daba. Di que estas piedras se conviertan en pan. Asegura tu vida, asegura tu futuro, que no te va a faltar comida mientras estés en la tierra. Entonces Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El proyecto del hombre no está en sus bienes. El proyecto del hombre es mucho más rico, mucho más rico. La vida no depende y no está asegurada de los bienes. Y a continuación Jesús dice, los campos de cierto hombre rico, les pone una parábola, dieron mucha cosecha. Y entonces el otro dijo, ¿y qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar la cosecha. Ya lo sé, voy a hacer esto, a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, bebe y banquetea. Y dice Jesús, cambia la página,
Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma, y las cosas que preparaste, ¿para quién serán? ¿Para quién va a ser todo el pan que representan esos miles de millones acumulados? ¿Para quién? Pero hay una afirmación de Jesús que yo quisiera que la vayamos esclareciendo conforme vayamos avanzando en el texto del capítulo 12 de Lucas. Dice: así es quien atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. ¿Qué quiso decir con esto el Señor Jesús? Bueno, vamos a seguir escarbándole al Evangelio para entenderlo muy clarito. Pero por lo pronto, aquí está una afirmación de Jesús: no tienen asegurada la vida con bienes. Así es que voy a hacer una primera afirmación para ustedes. Si ustedes entraron a tener una carrera universitaria para tener asegurada su vida, pues yo les digo que mejor se vayan de toreros o de rockeros, porque ustedes saben cómo está el mercado laboral ahora, y más con esta ley federal del trabajo que nos acaban de zorrajar, nos estamos como muy promisorio el futuro. Pero sí les digo, queridos jóvenes y queridas jóvenes, que si van a poner su ilusión en ser unos profesionistas y unas profesionistas porque van a tener una carrera universitaria, estoy bromeando un poco con estos aspectos del futuro, en que en realidad esto no va a ser lo que les satisfaga. Si solo por dinero van a estar, ustedes van a venderse, ustedes corren el riesgo de por dinero ponerse a asistir si son abogados, pues asistir al Chapo, asistir a los Beltrán Leiva. Si lo que quieren es ganar dinero, pues van a entrar allí a las trácalas. Como una amiga, un tío mío que estuvo por ahí en un estado de la República, no quiero decir cuál, de delegado agrario, y le dice una diputada: ay, ingeniero, fíjese que por ahí encontré un ranchito, pues que no estaba bien, y pues ya lo arreglamos, ya está. Yo quiero que también usted venga, que vamos a hacer la inauguración de mi ranchito, pero yo le quiero sugerir cómo le pongo a mi ranchito. Y mi tío, que era terrible, tenía un sentido del humor muy negro, le dice: pues ¿qué le parece si le pone el trinquete? Le pone el trinquete, y dice: ay, usted ya ve cómo es la gente. Bueno, pues póngale la honradez. Entonces, fíjense bien, por eso Jesús advierte: si va a ser por los bienes que tú vas a vivir, yo sí te digo que hay una razón de ser de la vida humana que no le explican los bienes, y que es el proyecto que sale de la boca de Dios para el hombre. Ahora vamos a ir conociendo esto. Entonces, vamos, ahora sí, como dice por ahí un comentarista, cambio a la página, como dice. Entonces, viene otra afirmación de Jesús que yo luego la titulo: la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Sí, cómo no? Claro que el alimento es importante, pero su significado lo tiene de la relación que guarda con el hombre. Punto. El alimento en sí como tal, y que se busque desordenadamente, nos advierte que es un momento. El vestido como tal, entonces es muy interesante. Vamos a seguir. Entonces dijo Jesús, dijo a sus discípulos: les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El alimento es en orden a la vida, fíjate bien. El vestido es en orden al cuerpo, y la vida toda, espiritual y material de la persona, esa es la importante. Fíjate bien, valora bien las cosas, valóralas bien. Les pongo un ejemplo para que me entiendan, porque van a decir: entonces, porque yo fui estudiante también, aquí yo venía de allá de Acámbaro, Guanajuato, y allá de mi pueblo, a vivir a la Ciudad de México, y mientras fui estudiante, claro que tenía hambre, claro que pasé hambre. Yo no soy hijo de papi, ¿verdad? Claro que sí. Y luego, de pronto, ya los pantalones no te quedan muy bien. Pues sí, pero
Pero lo que advierte el Señor, fíjate bien que esto es importante en cuanto que sirve a la vida, porque es muy diferente el que tú verdaderamente y honestamente sirvas a la vida con alimentación que sirva a la vida y que permita la vida de otros, y con vestido que sirva a la vida, pero que permita también el vestido de otros. Pero si tú te alocas, vas a andar vistiéndote de oro y a base de vestirte de oro vas a hacer tonterías. Fíjense en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto valen más ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Mira, avanzo más para que me entiendan. Yo conozco personas que saben que están haciendo deshonestidades en el servicio público, que saben que se están quedando con dinero que no es de ellos, pero ¿saben cuál es la excusa? Es que yo tengo que pensar en el futuro de mi familia. Por supuesto que sí. Tienes que pensar en el futuro de mi familia. Y por eso hacen eso. Bueno, pero vamos ahorita, hasta que lleguemos al final, descubrimos qué es lo que Jesús nos quiere decir. ¡Claro! Y luego dice Jesús, por más que ustedes, a esa vida de ustedes, que es la vitalidad, lo que les permite a ustedes crecer, lo que les permite a ustedes trabajar, no le puede, por más que ustedes hagan, no le pueden añadir un codo a su vida. A lo mejor le pueden quitar las arrugas a la cara, pero no le añadieron un codo a la vida. Pueden a lo mejor irse a un refrigerador para que 6 meses pasársela allí en congelados para vivir más, pero nunca le van a añadir propiamente a su vida nada, dice el Señor. Por eso a continuación, y cambia la página, si no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparse de los demás? Fíjense en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. O sea, el Señor dice, a ver, ¿ustedes creen poder mantener la vida de todas las aves que yo mantengo? ¿Ustedes quieren adornar los campos, adornar a las aves con su plumaje? ¿Se apagó aquello? Nada más hay que apretarle un tecladito a la... Es que se fue a comprar la coca, señora. La Coca-Cola. ¿Hay algún problema con la computadora allá arriba? Entonces, bueno, vamos a seguir. Sí, dice el Señor, si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se le echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto valen más ustedes, personas de poca fe? Ustedes no pueden hacer ni por los campos, ni por las aves, lo que mi Padre hace. Y ustedes valen más que las aves. Fíjense bien. No se fijen, dice, por lo que no vale la pena. Fíjense bien. No se fijen en eso. Dice a continuación Jesús, busquen más bien su reino y esas cosas se les darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Aquí está. Aquí está el mensaje de Jesús. El reino es el lugar en donde todos disfrutan de la vida. El reino es, bueno, aquí está. Este pavo real era el que quería que había. Cambia la página. Pueden cambiar, ya estoy en la siguiente página.
Busquen más bien el reino. Mira, la persona que me ayudó a ponerle algún signo, de los que son como los niños es el reino de los cielos. Los niños saben compartir la vida. Los niños no le ponen límites a compartir la vida con otros. Los niños se protegen unos a otros. Yo estaba en un lugar en la cabeza del río, algo así, Jacaljao, y el lugar se llamaba Jacaljá, cabeza del Jacaljá. Allí estaba el manantial de donde se formaba el río, un agua azul preciosa, y yo bajé para ver, pero traía botas, los niños traían sus guaraches, y ellos pues el lodo, estaba mojado todo, y era lodoso y resbaloso. Yo cuando intenté subir por mí mismo aquella pequeña rampa, no pude con aquellas botas, y los niños me dicen, tiende tu brazo. Ellos estaban arriba, eran 6 niños, dice, tiende tu brazo, y los niños me agarraron así, abarcando una parte de mi brazo con sus manitas, me agarraron y yo salí sin ningún problema. Hagan de cuenta, esos 6 niños sabían perfectamente. Hagan de cuenta que una persona adulta y fuerte me sacó. Esos niños sabían hacerlo y no tuvieron miedo de que yo los jalara, porque ellos sabían hacerlo y pusieron lo que ellos sabían en ese momento con toda generosidad a mi servicio. No se rieron de mí, no dijeron, jaja, quédate allí. Se pusieron a mi servicio. Eso es. Un día, una religiosa que yo no conocía, le pedí que me ayudara. Estaba en una casa de religiosas, estábamos ahí hospedados por solamente un día. Íbamos camino a un curso de obispos en Brasil y nos hospedamos en una casa de religiosas. Y yo tenía que hacer una llamada, y por cobrar, porque yo no traía dinero para pagar en ese momento la llamada a la casa. Le digo, quiero hacer una llamada por cobrar. Y pasó una religiosa por el patio. Era la noche y le dije, hermana, fíjese que yo necesito, ¿me permite un momento? Yo le atiendo, y se fue, hizo lo que tenía que hacer, en menos de 4 minutos ya estaba allí. Y ya le dije, necesito esto. Ella no sabía, agarró el teléfono, le preguntó pacientemente a una secretaria qué tenía que hacer para una llamada por cobrar. La secretaria dice, no lo sé, le llamó a otra secretaria, estaba hablando a las casas de ellos. Ya, después de 20 minutos me dejó hablando a mi diócesis, me llamaba por cobrar. Al día siguiente, en el desayuno, la hermana que nos había servido el día anterior las comidas, nos dice, tenemos una alegría muy grande. Anoche llegó nuestra superiora general, que está aquí, y viene, era la que yo había traído para arriba y para abajo. La superiora general. Me levanté lleno de pena, digo, ay madre, discúlpeme. Yo no sabía, y me dice, por favor, no se preocupe, en el reino de Dios todos somos niños. Todos. Si esa hermana me hubiera dicho esto desde un podcast, todos somos niños, doctor en teología, pero me lo dijo después de haberme mostrado que ella lo vivía. Jamás se me ha olvidado. Eso es el reino. Por eso Jesús nos dice, eso es el reino. Cuando tú te andas preocupando por qué comeré, qué vestiré, te importan un comino los demás. En cambio, si tú construyes el reino, sabes que la comida es para todos, sabes que la vida es para todos, y empiezan a buscar los caminos juntos para que para todos alcance la comida, para que todos tengan vestido, y no unos anden vestidos de oro y de diamantes y llenos de joyas, mientras otros descalzos, medio desnudos. Que unos coman lo que se come cuando se tiene dinero, y otros estén sin comer. Un día, un migrante
En ese tiempo nuestra casa del migrante estábamos empezando a estructurarla, teníamos solo comida para el día, no para la noche. Llegaba alguien en la noche, pues se tenía que ir con el estómago vacío porque no había quien le diera de comer ni había manera de hacerlo. Entonces llega un migrante a la casa de ustedes, le digo, te voy a llevar a la casa del migrante, y en el camino digo, le voy a pedir al amigo este que tengo, que sí sabía, yo no sabía realmente, yo no soy muy hábil. Entonces dije, a este pobre lo voy a empachar, mejor voy a... Y le dije a mi amigo, ¿le podemos dar algo? Claro. Le dio un plato de arroz blanco y un plato normal, con un huevo frito encima, con un poco de frijoles salados y unas tortillas. Cuando acabó el migrante, dice, hace tiempo que yo no tenía un banquete como este. Y yo dije, mira lo que dice el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer. No me dice, le diste champaña a la reina Isabel, le diste roast beef al señor gobernador, me diste de comer. Ese migrante me dio una lección profunda, profunda, en dónde está el reino, en el saber compartir la vida y la vida a todos. Esto es lo que hay que entender, esto es por lo que Jesús dice, no anden preocupados por eso, de eso se preocupan los paganos, no anden preocupados. La vida, si ustedes construyen conforme al proyecto verdadero de la vida, el mundo, no se van a equivocar, no se van a equivocar, su Padre sabe que lo necesitan. Los proyectos de economía solidaria, los proyectos, yo vi proyectos de economía solidaria allí entre los indígenas, en donde ellos le producían todos los remedios para las plagas, producían las bacterias y iban los cafetaleros poderosos a comprarles a ellos la bacteria que producían. Ellos, como eran cooperativistas, estaban juntos, le proveían de agua destilada tenían autoclave para destilar el agua y le proveían agua destilada a todos los hospitales de la región del Seguro Social. Los indígenas tenían un progreso que no tienen los otros. ¿Pero por qué tenían progreso? Porque ellos buscaban la vida para todos, no para cada quien. Había un proyecto, yo vi en otra de las comunidades de acá, de los campesinos del desierto, en un lugar que se llama General Cepeda, vi un proyecto, conocí un proyecto de capricultura que la presidenta municipal, que no alcanzó a llevarlo hasta su plenitud, estaban ya en una cooperativa los campesinos cultivando las cabras, tratando la leche para sacar la leche de cabra e industrializarla. Se acabó el periodo de 3 años de la presidenta municipal, ya no pudo, no había una infraestructura, ni tampoco, lo digo con pena, ni tampoco la parroquia podía hacer nada. Pues llegó el siguiente presidente municipal y lo primero que hizo, ¿saben qué? Fue irles a rascar la codicia a cada uno de los miembros de la cooperativa. Mira, tú puedes ganar más, yo te voy a ayudar. Se acabó el proyecto. ¿Por qué? Porque cada uno empezó a pensar en su propio proyecto, que era precisamente el egoísta, el que no progresa, el que no piensa en los demás, el que piensa solo en sí mismo. Por eso nuestro Señor nos dice, busquen el reino, busquen. Y esto es otra de las cosas que yo les quería decir. Hermanos, si ustedes van a salir, y ahorita es la competitividad, a molarme al que tengo enfrente. La ley federal del trabajo no es la persona, no es el trabajador, es la ganancia. La ganancia, y le llaman no ganancia porque se ve muy descarado, la competitividad. Y si tú no produces ganancia, te llaman, no eres competitivo y te vas de la fábrica.
Porque yo lo que necesito es gente competitiva, gente que me ayude a ganar. No me importas tú, no me importa tu familia. Además te voy a contratar por 30 días, por 60, por 90. Pero si no me demuestras que tú me vas a hacer ganar mucho dinero, te me va, chiquito. Esto es la ley del trabajo que tenemos hoy. La persona no es la persona. Entonces, si tú vas a salir, no a servirle con tu carrera, esta universidad no te preparó para servirle a tu país, no te preparó para servir a todos, no te preparó para que las personas sean, y el conjunto de personas construyamos una vida para todos, una vida justa, un progreso para todos. Vamos a seguir en esta, en donde a base del hambre, a base de todo aquello, se enriquecen unos cuantos y se convierten en millonarios y ganan miles de millones en pocos meses. Esto es, que Dios perdone a la señora Thatcher. Ya cuando dijeron se murió la señora Thatcher, que Dios la perdone. ¿Por qué? Porque ella junto con Reagan, junto con Kohl del alemán, junto con el japonés, ellos decidieron este sistema económico voraz, en donde nadie, ¿cómo que vamos a ayudar a que se desarrollen los pobres? ¿Cómo que van a venir a consumir la energía que nosotros consumimos? ¿Vamos a tener que bajar nuestro nivel de vida? Nada. Y empezaron las medidas de hambre para todos. Y aquí en México empezamos con eso. Ese es uno de los riesgos. Yo no estoy con las cosas de abusos que hacen los maestros, pero de que tienen razón. El proyecto educativo es crear el sistema de personas, el tipo de personas que necesitan. ¿Para qué? Para que esté a la medida de que ni progrese ni nada. Por eso la respuesta está anunciando. La respuesta del Tolet, la respuesta de los golpes, esto lo están anunciando porque van a seguir otros diciendo, por aquí no queremos ir. Bueno, digo, ahí tengo que meter algunos comerciales. Y precisamente ahí está. Aquí está. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Fíjate bien. Si tu tesoro está en el dinero, a este pobre le das, anda, ve, que Dios te ayude, hijo. Como dice Santiago Apóstol, vendan sus bienes y denlos en limosna, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llegue el ladrón ni la polilla, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es el tesoro inagotable? Un tesoro ajeno a nosotros. El gran tesoro es nuestra propia identidad de personas. El gran tesoro del cielo es el conocer nuestra dignidad de personas, que verdaderamente crezcamos como personas por el bien de la humanidad, por el bien de los demás. Ese es tu tesoro, ese es tu tesoro. Si tu tesoro es la avaricia, si tu tesoro es el dinero, yo quiero ver cómo vas a parar. ¿Sí? Yo me acuerdo que un súper dominico, porque era muy famoso el padre Dominique Duval, experto en filosofía de la ciencia, experto en física nuclear, perito del Concilio Vaticano II cuando trataron el tema en la Gaudium et Spes, el tema de la ciencia y la tecnología, decano de la Facultad Filosófica del Instituto Católico de París, viene a mi convento porque era amigo personal del superior de mi convento, el dominico, que en ese momento era un francés, padre de Agustín de Saurí. Uy, yo le dije a los novicios, viene el padre Dupart, les platiqué esa historia. Uy, se baja el padre Dupart del carro donde venía, su traje negro, más brilloso, yo creo que tenía 1000 planchadas, con lo brilloso, con una camisita raída, con todo su equipaje, era una bolsita aquí. Y lo primero que nos dijo, muchas gracias por invitarme a su casa. Era el noviciado de la provincia de México. Gracias por invitarme, porque yo he sido asignado en estos últimos días al noviciado de mi provincia, en Estrasburgo, y voy a aprender de ustedes. Y yo,
Ah, estos son los que llegan a ser grandes. Ellos son. Y ese hombre venía a un encuentro internacional. Se me pasó a decir que pertenecía a no sé cuántas de las comisiones, de los grupos que tiene la ONU a favor de la paz, a favor de los derechos específicos. Él venía aquí a una reunión y andaba por el mundo. Toda su vida era servirle al ser humano. Ese es el tesoro, no necesitaba más tesoros. Toda la grandeza que él tenía en su corazón, todo lo que se había expandido su espíritu para ser el hombre sabio que en todos lados lo querían escuchar, para mejorar la paz en el mundo, para manejar la energía nuclear como se debe manejar, no como la quieren manejar los coreanos ahorita. No, ahí hay un cuento chino, ahora sí con cuentos chinos. Alguien quiere desestabilizar, alguien quiere una guerra ahí, porque los chinos ya van para arriba y para arriba y para arriba. Eso, pues, tampoco somos tontos. Entonces, por eso nuestro Señor, viendo que si nosotros nos desbocamos y se nos olvida que los bienes de la tierra tienen un destino universal, que los bienes del mundo son para que todos crezcan y todos tengan vida y la tengan en abundancia, porque el dueño de esta tierra es Dios, y él sigue siendo el dueño y nosotros somos administradores, y todos sus hijos tienen derecho, pero estos bienes no se quedan nada más en los bienes materiales, pero sí son un medio del crecimiento digno, claro. Hay un mínimo, yo lo aprendí estando trabajando en una zona muy pobre, que hay un mínimo para que la gente experimente su dignidad, y hay un máximo para que la gente no se olvide de su dignidad. Cuando la gente se hace ambiciosa y se hace inhumana y se le olvida su dignidad y roba y manda a matar y deja a la gente con hambre y explota y dice mentiras y manda a apresar a la gente, eso es cuando ya pasaron. Hay un óptimo en el equilibrio del manejo de los bienes de la tierra y nuestro bienestar. Yo tuve un accidente terrible en un pueblecito que trabajé siendo maestro de novicios, y hubo un accidente espantoso donde murieron de un jalón 17 y solo eran mujeres y niños, porque iban a vender allá a la montaña de Popocatépetl, cerca, allá uno de los refugios, para que van los turistas hasta allí, o si no los alpinistas. Ahorita ni se puede subir a esas zonas, pero en fin, digo, hasta donde se llega como alpinista, por la situación que vive el Popocatépetl desde hace varios años. Bueno, pues en ese tiempo ellos subían y bajando un camión se quedó sin frenos, y ellos viajaban en un camión de redila, y el camión los volcó sobre una cerca de piedra y allí mató de un jalón a 14 personas, y al día siguiente subieron a 17. Había 2 niñas que sus respectivas hermanitas habían muerto. Yo llegué, a ellas ya las habían regresado, la Cruz Roja se las llevó, a uno de los hermanitos que regresó la Cruz Roja se murió, y yo vi a estas 2 niñas en una situación espantosa, les dejaban, los papás andaban con los otros muertos, les dejaban la comida, había una hilerita allí de platitos con comida, no comían, una situación, dije, estas niñas se me mueren, y allí improvisé con una combi, improvisé una ambulancia, las agarré y me las llevé aquí a la Ciudad de México, al imán. Allí a la hora me dijeron, las niñas están perfectamente, las niñas estaban bañándolas con agua tibia, las enfermeras acariciándolas, una ropa limpia, yo las vi sonriendo y me dicen, es lo único que necesitan estas niñas, otro ambiente. Las niñas estaban en un ambiente atroz para ellas, y allí aprendí cómo hay un mínimo que necesita el ser humano para entender su dignidad humana, y un máximo en donde la pierde. Hay un óptimo. No podemos. Este es el reino en donde todos cabemos, todos somos incluidos, todos somos llamados a ser lo que Dios quiere que seamos. Dignos y dignas, hijas
e hijos suyos, que nos amemos, que nos respetemos y que nos queramos. Bien, cambio a la página, pongan atención al modo de administrar los bienes. Aquí está el Señor. Fíjense bien, nos dice el Señor. Fíjense bien, ¿por qué? Porque el dueño de la tierra es Él. Él nos va a preguntar, punto. Aunque no queramos, a quien sea le va a preguntar, ¿qué hiciste con la tierra? Por eso hablaba al principio de, tuve hambre y le diste de comer. Estén ceñidos sus lomos y las lámparas encendidas. Y sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir los encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, les hará ponerse a la mesa y yendo de uno para otro les servirá. Que venga la segunda vigilia o la tercera, si los encuentra así, dichosos ellos. También ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dice el Señor, todos somos siervos en esta tierra, en donde tiene un dueño, en donde los bienes no son nuestros. Somos servidores para que de estos bienes todos se aprovechen. Nadie, un padre de familia tiene el cuidado de sus hijos, una madre de familia. Un señor que tiene una empresa tiene el cuidado de sus obreros, no tiene a sus obreros ahí para tratarlos con hambre. Es inmoral, de todo injusto, de lo que está pasando en este momento en un país como este, en donde los salarios de los altos funcionarios, los salarios, digamos, el ingreso que tienen los dueños y de los del Consejo de Administración y los salarios de los obreros son una miseria, son nada. Y que el Señor vive en mansiones, el Señor vive en riqueza, y los obreros, no, Señor, no podemos perder esto. En este momento en el mundo hay países, y les digo, cristianos no católicos, cristianos protestantes, que no permiten que el ingreso tenga una diferencia entre el mayor ingreso y el menor ingreso de más de 10 veces. Lo demás significa poner en riesgo la paz pública y poner en riesgo el progreso de ese país. Y aquí, y hay que ver los primeros que se ponen, hay que ver lo que les asignan de salario mínimo entre la comisión tripartita, entre los legisladores, los empresarios, los grupos empresariales y los sindicatos. Y lo que están ganando ellos. ¿Cómo tienen esta conciencia? La ley dice que con el mínimo, que con el salario mínimo deben vivir 5 personas. La persona que gane el salario, 4 personas más, con 60 pesos. Solamente el señor Cordero, que debería tener el nombre de un animal más grande. Pero ¿a quién se le ocurre decir que con 6,000 pesos se puede pagar todo? Dije yo, ya nomás faltó que nos cantara la Bartola A la gente, como había jóvenes ahí en la catedral, pues se las recité, porque mi tono no está muy bueno, pero la podía haber cantado. Así, de ese tamaño. Entonces, no es posible. Por eso somos servidores. En el Evangelio siempre dice, son siervos de siervos. El Papa sí firma. Por cierto, que qué buena impresión está dando el actual Papa, porque es re bien. Y miren que soy dominico, a pesar de que él es jesuita, Ayer en la Edad Media los jesuitas y los dominicos andábamos ahí en discusiones teológicas. Pero eso ya pasó. Entonces, esto es muy importante. Así el Papa, así firma el Papa, el siervo de los siervos de Dios. Todos somos, como dijo esta hermana, todos somos niños. Todos, nadie es dueño. El único dueño de esta tierra es Él. Todos ponemos la tierra al servicio de los demás, sea en la institución que estemos en esta parte del mundo que nos toque. Entonces, yo quiero aquí irme y con esto voy
hacer entender la frase que quedó, que teníamos que entender, de lo que dijo el señor de aquel ranchero que dice: ahora sí come, bebe y date a la buena vida, y banquetea y date a la buena vida. La parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, que creo que todos la conocerán, ¿verdad? Entonces, yo solamente aquí puse la conclusión. El pobre Lázaro, afuera de su casa, ni siquiera las migajas que caían de la mesa le daban. El pobre Lázaro, nada le daban desde la casa del rico, muriendo de hambre. Mejor el perro iba a lamerle las llaves. Mejor el perro tenía más compasión de él. Y entonces, cuando se mueren los dos, Lázaro, dice Cristo, va al seno de Abraham, o sea, va a la gloria, va al cielo, y Lázaro se va a un lugar de castigo y de condena. Y entonces, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora él es aquí consolado y tú atormentado. Además, entre nosotros y ustedes se interpone un grande abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allí puedan pasar a donde nosotros estamos. Entonces, Lázaro le dijo, después de este diálogo: sí, pero si va Lázaro, van a creer, si un muerto resucita, van a creer, que les advierta a mis hermanos que están viviendo de igual manera que yo. Ahí tienen a Moisés. Moisés les ha dicho lo que deben hacer. Ya Moisés dio las leyes. Estaba la ley del jubileo, que se devolvía después de determinados años, después de 7 años, y después de 7 veces los años, o sea, después de 50 años, se devolvían las tierras, se devolvía la libertad, volvía a equilibrarse la propiedad y volvía a equilibrarse la dignidad de todos. Y entonces dice: pero si un muerto, dice, ahí tienen a Moisés, pero si un muerto resucita, dice, si no creen en Moisés, tampoco creerán si un muerto resucita. O sea, Jesús hablaba de su propia resurrección. Entonces, ¿qué le pasó a este angelito? Lo mismo que le pasó al ranchero. Exactamente, los dos cometieron el mismo error. Porque aquí la expresión de Jesús: recuerda que durante tu vida tú recibiste bienes y Lázaro males. O sea, Jesús era maniqueo, podía decir alguno. Los bienes materiales están condenados porque los bienes del mundo material lo creó el diablo y solo los espirituales son buenos, que decían los maniqueos. No, Jesús está hablando irónicamente. Tú tuviste los bienes como propios, creíste que eran tuyos. Se te olvidó que Lázaro también tenía derechos. San Ambrosio decía que todos los bienes del mundo tienen una hipoteca social. Los bienes de la tierra, dice ahora la Iglesia en uno de sus principios básicos de su doctrina social, tienen un destino universal, punto. Entonces, ¿qué se le olvidó al rico Epulón? Que él no era el dueño, y que Lázaro por su dignidad tenía derechos, y que Lázaro por su dignidad tenía derecho a salir de eso, y que el rico le ayudara, tenía obligación. Él creyó que era el dueño. Esta es la equivocación de aquel ranchero. En lugar de decir: tendré semilla, la repartiré, nadie pasará hambre en esta región, y aquí saldrá, porque el año que viene yo volvería a sembrar, y lo que tenga, pero ahora tengo de más y lo daré. Esto es lo que quiere decir cuando a Jesús, y aquí está bien claro en esta parábola, cuando Jesús dice: así le pasará al que se enriquezca para sí y no se enriquezca para Dios. ¿Quiénes son los que se enriquezcan para sí? Pues somos a lo mejor esos que salimos allá. Yo me quemé las pestañas y tengo mis derechos y mis que no sé qué, que allá. Pues ándale, enriquécete para ti. Pero si con la preparación que recibiste no te enriqueces para Dios, pues hijito mío, es decir, si no le respondes a Dios construyendo su reino de justicia, de paz y de amor en esta tierra, si no construyes este mundo para que todos vivan, pues estás haciendo mal negocio. Entonces nuestro Señor por eso nos dice: ¿quién es el servidor fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo la ración conveniente? Pues serán dichosos los siervos a quien su Señor al llegar
esté sirviendo a los demás. Seremos dichosos si cuando el Señor venga y nos pregunte, tuve hambre y me diste de comer, Señor, yo me desgajé hasta que pude para que no hubiera hambre, para que no hubiera sed. Yo trabajé por un sistema más justo. Yo promoví, yo estuve toda la vida al pendiente. No estaba a gusto, no dormía bien. Esto es importante, esto es importante. Les digo yo porque le doy gracias a Dios que he conocido mucha gente. Es más, hasta los especialistas dicen, fíjate, dicen que las personas que trabajan en proyectos filantrópicos son personas que generan en su cuerpo, me parece que no son médicos, me parece que es una enzima, que viven con toda tranquilidad, las personas que viven al pendiente de los demás y que son personas que ya de por sí son personas serenas, con una paz interior muy fuerte. Bueno, entonces por eso el Señor dice, pero si aquel siervo no entendió que tenía que estar preocupado por los demás y como mi Señor tarda en venir, yo no sé cuándo me voy a morir, pues hay que disfrutar de la vida, hay que darle al chanclazo. Y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que menos espera y en el momento que no sabe, y lo separará y le señalará su suerte entre los infieles. Y aquí, queridos hermanos, no escapa todo lo que en el mundo del lujo se da y desde antiguo se daba y se sigue dando. En donde hay dispendios, en donde hay despilfarros. Fíjense bien, dentro del erario mexicano, y todavía no lo corrigen hasta el día de hoy, los gastos para sostener los equipos que nos gobiernan, los gastos que en sí mismos se gastan, se llevan, es muy alto el porcentaje que de los impuestos se va para mantener esos salarios y una vida y unos privilegios. Esto no es justo. En la zona minera de Coahuila, cuando reclamamos todas las muertes que sigue habiendo hasta el día de hoy, ay, pues es que no hay suficientes inspectores, no invierten por la seguridad de la gente, no invierten en supervisar lo que deben supervisar. ¿Por qué? Porque todo se va en sus salarios y en sus lujos y en lo que sea. Esto es una verdad. Ahí fue muy criticado el avión nuevo que antes de irse dejó el señor Calderón, etcétera, etcétera. Esto, ya. Por eso nuestro Señor nos dice, decía también a la gente, cuando ven una nube y se levanta en el occidente, al momento dicen, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla al sur dicen, viene bochorno. Y así sucede. Hipócritas, saben explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Y cómo exploran este tiempo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos hoy lo que es justo? Esto es algo, hermanos, que les corresponde a ustedes, que reciben una formación universal, que es más, en una universidad en la que existe la tradición de San Juan Bautista de la Salle, en donde hay un esfuerzo para darles una riqueza humana, no se vale que ustedes salgan sin ser capaces de discernir lo que es justo y seguir apoyando cosas que no se pueden apoyar más, y que cada día este país se va acelerando hacia una violencia. Yo les digo, de corazón, yo no entré de dominico porque creía que los dominicos me iban a dar una vida regalada, ni porque quién sabe qué. Yo entré preocupado. Desde entonces, yo era un jovencillo, pero les digo, en esta formación sistemática que me dieron, yo llegué a entender que algo había que hacer. Lo primero que decidí fue no trabajar para las transnacionales, que hoy se llaman multinacionales, porque yo o trabajaba para Pemex, pero no tenía ningún padrinito como Romero de Champs o La Quina o cualquier cosa. Pero tampoco quería trabajar para Monsanto, que ahorita es hoy por hoy de la contaminación transgénica, la manipuladora del maíz, que ha patentado el maíz
que los indígenas mexicanos han domesticado por años, ya tienen su patentota, etcétera. No quería yo trabajar para esas compañías y no me arrepiento. Cualquiera puede decir, sí se fue a meter a la multinacional de los dominicos también. Pero esa multinacional es para globalizar la solidaridad, para globalizar el perdón. No, también los jesuitas también, ¿no? Cuando me encontré a los jesuitas, yo tengo jesuitas ahí ahora después de la elección del Papa y me los encuentro en una parroquia. ¿Están bien, muchachos? ¿Necesitan algo? ¿Quieren que les perdone? Lo que tienen que mandar a la Dios, lo que gusten. Bueno, pues yo les quiero decir que esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Y vámonos, porque ya me dieron el papelito clásico, ¿verdad? Que nos dice, por supuesto, sígale. Una vez yo quería acabar un tema, cuando era maestro de novicios, no acababa un tema, ya quería empezar en la siguiente clase ese tema, y me faltaban 15 minutos, y les digo, muchachos, ya se me acabó el tiempo, pero quiero terminar este tema, aguantan otros 15 minutos, y dice uno de ellos, sí, padre, sígale, y le dice el vecino, pues se acabas de despertar. Sí. Bueno, quiero terminar con esto que Jesús también termina así el capítulo 12. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procure en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Ay, cualquiera diría, miren, hay dos condiciones de enfrentarnos al Evangelio. O individualistamente, en donde yo llego, a ver, ¿qué me dice el Evangelio? O yo llego como parte de la comunidad humana, como parte de la comunidad cristiana, y de qué nos dice a todos. Es muy distinto el fruto que se saca, se los garantizo. En este caso, ¿cómo está? ¿Quiénes van a ser nuestros enemigos? ¿Quién nos va a estar acusando ante el juez? Todos los pobres. Los que no hicimos nada por ellos. Es muy, muy interesante que Jesús ponga aquí esta parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque él en otra parte del Evangelio dice, con el dinero tan lleno de injusticias, toda fortuna acumulada, hermanos, parte de una injusticia, ni modo. El dinero acumulado representa bienes acumulados, y eso no tiene, ¿entender? Entonces Jesús dice, al dinero que está pegado de injusticias, utilícenlo. Por eso dice, véndanlo y denle el fruto a los pobres. El día de hoy, pues no necesariamente vender todo, no necesariamente. Hay que poner al servicio de una instrumentación inteligente y bien llevada. Un cambio en la organización social, un cambio en la manera de distribuir la riqueza, de distribuir el ingreso, un cambio en la manera de atender el mercado laboral, un cambio en la manera de atender el mundo financiero y el flujo del dinero, que en este momento, con este consenso que logró la Thatcher, que no quiero decir que en gloria esté, mis palabras no le ofendan, sea mi papá, pero que no le llueve el fuego, no es cierto. De nadie podemos decir. Se pudo haber arrepentido, ¿verdad? Pero no hizo nada para que cambiaran las cosas. Ay. Bueno. Oigan, a un cardenal que cambiaron, le pusieron un epitafio, lo cambiaron de un país a otro, lo llevaron a Roma, se lo llevaron a Roma, ya era cardenal, y le pusieron allá un epitafio en su tierra. Aquí estuvo un cardenal, hizo el bien e hizo el mal. El bien que hizo lo hizo muy mal, y el mal que hizo lo hizo muy bien. A ver si a mí no me sale eso para andar diciendo que las taches aquí estuvo normal. Bueno, pues miren, ellos los pobres, dice Jesús, para que intercedan por ustedes. Y si nosotros no vamos a hacer nada por ellos, por supuesto que ellos serán nuestros jueces.
Ellos, es un reclamo, los pobres son un reclamo para nosotros ante Dios. Yo le digo a la gente, esto que Jesús hizo a los pobres, sacramento de Él, cuidado, ellos ven lo que hacemos contra ellos, es Dios el que nos ve. Yo cuando voy a las cárceles les digo a los presos, por favor, lo primero que les digo, no, yo no se los digo, pero les cuento el cuento. El obispo auxiliar de Nueva York, que era muy famoso porque tenía programas de radio, Fulton J. Sheen, el primer día que llegó a una cárcel les dijo, la única diferencia entre ustedes y yo es que a ustedes los pescaron. Pues yo aparte de decirles eso, cuando voy a los presos digo, ustedes no son el desecho del mundo, ustedes son nuestros jueces. Ustedes son el referente para saber cómo está la sociedad. Ustedes son ante Dios el referente, no son el desecho. Son personas muy importantes y son el sacramento de Dios. Cristo no dio calificación moral para decir, el que venga a ver un preso, es a mí a quien me ve. No lo hace. Y yo en las Islas Marías me llevé un chasco, porque yo había visto nada más la película allá, una película antigua que me llevaron a ver de niño, de Pedro Infante, que se llamaba Islas Marías. Yo lloraba, yo era un niño, realmente era muy triste. Y cuando me dijeron que tenía que ir a las Islas Marías a dar un retiro con el prior de mi comunidad, yo decía, las Islas Marías, madre mía, pues debo decirles que ahí me encontré con Dios. Debo decirles que me tocó ver lo que quiere Dios a esos hombres. Cómo vimos cambiar, yo vi cambiar los rostros duros, cómo cantaban, cómo... Estábamos en el piso de un hospital, la parte primera la habían acabado y estaba en obra negra la de arriba y nos lo prestaron para el retiro. Y oían cantar los presos y bajaban por los padres, pues ¿qué les están dando? Se han de haber dicho que los estábamos moteando, no sé. ¿Qué les están dando? Bueno, pues sí, hermanos, los pobres, esto que Jesús dice, fíjate bien, cuando tengas litigio, los pobres que reclaman hoy justicia, aunque sea calladamente, los pobres serán nuestros jueces. Pero yo les quiero decir que cuando ustedes ya vivieron misiones, ya me dijeron que un buen bochecito de ustedes se fue de misiones, cuando uno está junto a ellos, cuando uno camina con ellos, cuando uno es uno el evangelizado. A mí me han evangelizado los pobres. Yo he entendido el evangelio junto a ellos, yo lo he entendido. Yo lo he vivido y lo he entendido porque ellos lo viven. Un día, en la misa allá en el Popocatépetl, bueno, yo inventé, pues vámonos a una misa, claro, las señoras lo que saben hacer, los tlacoyitos, las picaditas, vamos a una comidita, pero antes la misa. No, sí, vamos a la misa, claro que sí. Y entonces les di los textos de las lecturas de la misa, los proclamamos, pero dije, ahora ustedes van a decir la homilía. Y les pasé y van a hacer grupos y nombren a alguien que diga lo que ustedes dijeron. Pum, 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 pum. Y ya me fui yo allí a meditar mientras ellos reflejaban y vinimos cuando empezaron a hablar para decir lo que esos textos decían, yo volteé al cielo y le dije, no es justo, no se vale. Las desveladoras que yo me metí para acabar la teología. Cuando estuve haciendo la tesis dormía 3 horas diarias. ¿Y a esto te los dan gratis? No. Extraordinario, extraordinario. Ellos, y uno junto a ellos entiende el Evangelio porque Dios les quiere hablar a ellos y uno lo entiende porque ellos son los destinatarios principales del Evangelio. Así es que no es ninguna amenaza esta que Jesús nos hace de que no vaya a ser tu adversario. No serán nuestros adversarios si nosotros entendemos aquello que nos dijo hoy el Señor. Aquello que no entendió el rico y fulón, ni entendió el otro que se puso a trabajar para él y no trabajó para los demás. Yo sí les quiero decir, y esto la iglesia lo tiene que entender, no crean que yo nada más les paso a ustedes y no me quedo con nada. No soy así como cuando van a predicar ejercicios de cuaresma a los pueblos y que estamos diciendo y que no hay que echar chismes. Pues esto lo dice por mi comadre Lencha y esto lo dice por no, se reparte a todos y no se quedan con nada. Claro que, pues así, no crean que yo estoy repartiéndolo si no me quedo con nada. La iglesia es la primera que debe salir. La iglesia se ha enredado mucho en ella. La iglesia le falta mucho entender que es para los demás, que salgan. El Papa que tenemos ahora, a ver cómo nos va.
Ya nos empezó a decir que sean pastores con olor a oveja. Ya no nos dijo que no huelan a perfume ni a whisky, no, digo olor a oveja. Esto es muy importante. Entonces, pues queridos jóvenes, de veras, tenemos una grande aventura por delante, ser humano y haber conocido a Cristo Jesús, el hombre más perfecto que ha pisado la historia, porque es el Hijo de Dios que se hizo hombre por nosotros, es un privilegio y es una pasión. Cuando estaba yo en Chiapas, el ejército nos ponía un 4 cada día porque éramos sus enemigos, porque queríamos la justicia para los indígenas y ellos no querían la justicia, ellos querían resolver todo a punta de balazos y a punta de paramilitares. Y éramos sus enemigos y diario amanecíamos con una cosa nueva. Recién llegado yo ahí, llegué con don Samuel, le digo, ¿y qué vamos a hacer? De peores nos ha sacado Dios, tranquilo. Y me digo, siempre hemos vivido así desde que los defendemos. Y me dice, pero es muy emocionante. Es muy emocionante. Claro que es muy emocionante ser cristiano, claro que sí. Es lo más bello. No cristianos aburridos. Un día una señora me dijo, y amigo, no quiere ir a la misa, mi nieto, porque dice que se aburre. Le digo, pues tiene razón, yo no le dije nada. Sí. Les digo a los padres, ay, cuando estamos predicando, Cristo resucitó, qué alegría. Ay, Dios. Oh, bueno, basta. Muchas gracias. Agradecemos a Monseñor José Raúl Vera tan interesantes palabras. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. Por cuestión de tiempo, solamente vamos a dar la palabra para una pregunta a una de nuestras hermanas sedes que están enlazadas y la otra para el auditorio que está presente aquí en Benjamín Franklin. ¿Alguna de las sedes que quiera hacer alguna pregunta? Nos dice por favor de dónde son. ¿Quién quiere hablar? Allá sí se pudieron dormir. Morelia, Pachuca, Puebla, Cuernavaca. A ver, Morelia. Adelante. Sí, pues saludos a todos, felicidades y gracias por invitarnos a compartir con ustedes esta tarde. Felicitar al obispo José Raúl Vera López por sus excelentes comentarios, por compartir con nosotros, señor obispo. Creo que si algo logró en esta pequeña comunidad que estamos reunidos aquí, fue que no nos durmiéramos. Le agradecemos mucho sus palabras, su pasión por contagiarnos, este entusiasmo y estas palabras que se quedan como una reflexión en nosotros para seguir entendiendo qué es lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes. La mayoría de los que estamos aquí reunidos somos docentes, entonces creo que también es muy importante haber compartido esta tarde con ustedes. Entonces les agradecemos mucho, muchas gracias, nos quedamos con una gran reflexión y un gran reto para sacar adelante. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Gracias por su participación. Damos la palabra a alguna persona de aquí del auditorio que quiera hacer alguna pregunta. Si se encuentran arriba, por favor bajen al pasillo central. Hay micrófonos. Gaby, ahí, por favor. Ahí está el micrófono. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo Axel y, bueno, antes que nada quiero felicitarlos y darle mi gran, decirle que admiro mucho el trabajo que ha hecho. Yo soy chiapaneco y admiro mucho el trabajo que ha hecho en las comunidades indígenas de allá. Lo que quería preguntarle es, ¿cuál es su opinión respecto a la apatía preponderante en la juventud actual
respecto precisamente a la justicia social y cuál cree que podría ser la solución que encuentre la Iglesia a esa apatía. Sí, claro que sí. Si quiere hacer tu pregunta de una vez, yo trato de... Buenas tardes. También lo quiero felicitar. Creo que aquí muchos chicos quisiera que supieran realmente quién está frente a nosotros y toda la labor que ha hecho. Que si nos quiere, por favor, hablar, o bueno, me quiere decir sobre la Casa del Migrante. Por favor, gracias. Claro. Bueno, contesto tu pregunta. Mira, yo creo que el día de hoy la Iglesia no puede nada más hablar, tiene que entusiasmar de otra manera. El día de hoy yo creo que estamos viviendo en una sociedad mucho más pragmática, que entiende las cosas más en el orden del hacer y va creciendo en su ser la persona, pero yo creo que nos falta ponerle tierra. Creo que la Iglesia tiene, decía un teólogo latinoamericano, la teología ha sido hasta ahora la hermenéutica de la fe, pero también tiene que ser el día de hoy la hermenéutica de la esperanza. Y ponía un ejemplo de cómo debemos entender esto. Dice que Jeremías, cuando murió un pariente suyo, estaba ya la gente tratando de huir, porque los babilonios ya estaban cercando Jerusalén. Él estaba también en una situación de prisión, y llegaron a decirle que le tocaba comprar las tierras de su pariente, porque dice, eres el primer candidato a comprarlas. Él lo pensó, él dijo, ¿quién va a querer comprar tierra hoy? Todos quieren salir de aquí. Y le dice Dios, cómprala. Y compró la tierra. ¿Qué quería decir ese signo que Dios les quería dar a los judíos? Que iban a regresar y necesitarían tierras para reconstruir su vida. Y este teólogo decía, tenemos que ponerle tierra al Evangelio. Y yo completo esto con lo que nos platicaba un pastoralista. Decía, ya no practiquen solo la caridad, organícenla. No hay que predicar solo la justicia, hay que organizarla. Pongo un ejemplo, y ahí está la Casa del Migrante, que hablara de la Casa del Migrante. Nosotros, en la Casa del Migrante, así como está hoy, tenemos 3 proyectos, en donde cuando llegan los migrantes, los podemos atender en el orden más elemental de lo material, ofreciéndoles comida caliente, ofreciéndoles ropa usada si quieren, pero ropa, ofreciéndoles atención médica, el que necesite atención médica. Recibimos muchos mutilados de nuevo, y esto había parado, porque antes eran los guardias privados del ferrocarril los que los echaban abajo, ahora son los zetas, ahora son los criminales, porque les piden dinero, pero cobran el pasaje, ahora cobran el pasaje del tren, van en el techo, pero los cobran $100 de ciudad a ciudad, y el que no pague lo avientan. Así está. Entonces recogemos mutilados, y luego también tenemos un proyecto de derechos humanos. También estamos defendiendo sus derechos. También estamos haciendo conciencia de por qué emigran los migrantes. Y el otro proyecto que tenemos es el de incidencia en el gobierno estatal y federal, en áreas internacionales, en los organismos nacionales e internacionales, para que se proteja a los migrantes, se identifique a la migración y se arregle el tema que obliga a la migración. Entonces, la Iglesia tiene hoy que organizar. Los laicos el día de hoy le dan un gran espacio a la Iglesia para organizar defensa de la justicia, para organizar no la pura atención asistencial, organizar que se conviertan en sujetos de su propia liberación los pobres. Esto es lo más importante. No nada más darles ahorita el pan y seguirlos explotando y luego ir a conseguir las limonas de los salarios no pagados. Los que pagan, los que están dando limonas son los obreros, y el otro es el dueño de las fábricas. Lo que está dando es parte del salario que no paga. Ese es el obrero el que está dando. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer las cosas. Y yo creo que esto nos falta.
Nosotros vemos cómo los jóvenes voluntarios vienen, incluso que vienen del extranjero, en sus vacaciones se vienen a saludar a los migrantes, se vienen a estar un mes acá. ¿Cómo se prenden? Esto es importante. Ustedes ya vieron la pobreza que hay en los lugares que fue una misión. Pues no lo vean nada más como un espectáculo. Vean que ahora que ustedes en un momento dado tendrán un modo mucho más eficaz de transformar la historia y todo, o incluso ya desde ahora, se trata de crear un país que le dé justicia, que les dé todo a los que en este momento se los está negando, porque tienen derecho a ello. No les vamos a hacer un favor. Hay que crear a los sujetos que construyan la historia. Nosotros lo vemos. Por ejemplo, a los familiares de los desaparecidos que estamos atendiendo desde el Centro de Derechos Humanos, es otra de las cosas que estamos poniéndole en tierra, estamos anunciando la esperanza, también así. Ellos, que llegan todos temerosos, hoy se paran, los veo cuando hablan ante el gobernador, los veo cuando hablan ante las autoridades estatales y federales exigiéndoles, ya están obligando a que se organicen. Yo este sábado estaba dando saltos, porque están obligando a que se hagan políticas públicas, y les preguntan qué está haciendo para esto, y se comprometen a hacer la respuesta y vienen y les los obligan a que se sienten. En esto el gobernador de Coahuila en este momento está haciendo un buen papel, lo mismo que allá en Nuevo León, allá es el procurador que está haciendo un buen papel, están dando un camino de salida al tema de la investigación de los desaparecidos. Falta muchísimo, porque son 27,000, son muchos. Pero esto es lo que hay. Y allí es donde, allí sí entienden. Ya hay que anunciar de otra manera también el evangelio. Y también tenemos que cambiar el lenguaje. ¿Cómo no? Una vez una muchacha allí en la cárcel que estaba yo predicando y me dice al final, ay, qué bonita estuvo su discurso y muy moderno, o sea, le entendió. Si ahí andamos nosotros y que está pericopa y que no sé qué, que la agape, usando palabras para no equivocarnos, para no cometer errores doctrinales, usamos latín, griego y hebreo, pues, ¿qué entiende la gente? Entonces, en ese sentido, y luego, pues, de los migrantes entendemos, los migrantes nos ayudan a entender, además ellos son los que traen la buena nueva. Los migrantes son una fuerza espiritual muy grande. Los migrantes a nosotros nos edifican y los migrantes son una luz para nosotros que nos hacen descubrir a una sociedad que ni respeta a la persona, que ni respeta su dignidad. Por las fronteras puede pasar una vaca destazada en cortes para comerse en restaurantes de alto nivel, pero no puede pasar un ser humano. Puede pasar una computadora, un refrigerador, un carro, pero no un ser humano. A eso estamos llegando. Además, el salario pagado en Ciudad Juárez es 20 veces menor que el del Paso, Texas, y no quieren que se vayan para allá. Esto es lo primero que tienen que arreglar y somos zona de libre comercio, zona de mercado. Y hacen esto, y esto es lo que no quieren arreglar, y están defendiéndose, lo que no quieren es hacer participar a los pobres del progreso, porque saben que entonces va a bajar el nivel de vida de ellos. Mientras no tengan, esto se ve, solo de atender a los migrantes, vemos todo eso, sale una luz impresionante. Es por eso que les decía, uno entiende el evangelio desde los pobres. Esto es fundamental, es fundamental. Por cuestión de tiempo, puesto que tenemos clases enseguida, damos por finalizada nuestra conferencia. Agradezco la participación de las sedes, su presencia, la participación de Morelia con su intervención, y gracias, muchachos, por las dos preguntas que hicieron a Monseñor Raúl. Agradecemos las palabras de Monseñor Raúl Vera por su destacada participación en esta conferencia. Gracias, Monseñor. Agradecemos la presencia también de las sedes que se han enlazado vía videoconferencia con nosotros en esta tarde. Nos despedimos de ellas. Adiós, hasta luego. Gracias, Morelia. Saludos. Gracias, Pachuca. Gracias, Puebla. Gracias, Cuernavaca. A yo todos también les doy ustedes mi saludo, presentes, yo también les doy mi saludo. Muchas gracias. gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.
Les recordamos que enseguida tenemos nuestras clases normales, gracias a nuestras autoridades que nos han hecho honrar con su presencia en esta tarde. Que tengan todos muy buenas tardes, in divisa mano. Mensaje.